Bien, creo que nos quedamos acá con respecto a la dopamina. Ahora, la dopamina actúa a través de receptores dopaminérgicos. Claro, inicialmente se clasificaron como dos tipos de receptores, pero hoy en día se conoce 5. Pero la forma como actúan, su mecanismo de acción, hacen que se los divida justamente en dos grupos, ¿no? Aquellos receptores dopaminérgicos D1 que activan a la enzima adenilciclasa, y eso también lo hace D1 y D5. Mientras que los receptores dopaminérgicos D2, ¿no?, más bien inhiben a la enzima adenilciclasa. Y de la misma manera actúan D3, D4, ¿no?, igual que D2. Entonces, como que hay estos dos grupos que hoy en día se conocen. Ahora, están distribuidos en diferentes lugares, ¿no?, estos receptores. Y su localización, como ustedes pueden ver, es en diferentes lugares. D1, que es el que D1 y D2, que vendrían a ser los que más se fueron describiendo. D1, por ejemplo, está en el striatum, el núcleo accumbens, el bulbo olfatorio, la amígdala, el hipocampo, la sustancia negra, el hipotálamo, el córtex frontal. Mientras que D2 está en el striatum, el núcleo vegetativo, ¿cómo se llama? Ya, el BTA, el bulbo olfatorio, el córtex cerebral, ¿no? Entonces, básicamente, pero D5, por ejemplo, está en córtex, sustancia negra, hipotálamo, el D3 en striatum, island de calleja. ¿Qué es la calleja? El córtex. ¿Qué cosa es la calleja? Ya, alguien que consulte por ahí. D4, el frontis cortax, la amígdala, hipotálamo, el núcleo y el núcleo accumbens, ¿no? Se encuentra ahí. Estos receptores, todos ellos son receptores metabotrópicos ligados a proteínas G. La característica básicamente es que, como dijimos, ¿por qué unos activan y otros inhiben a la adenilciclasa? Es que si ustedes recuerdan, las proteínas G están clasificadas en 3 tipos. Aquellas que median efectos inhibitorios, otros efectos estimulatorios y otro que aparentemente no tiene efecto. Y se denotan como G1, GI, GS y G0, ¿no? Entonces, por ejemplo, D1 y D5 son ligados a proteínas estimuladoras GS, mientras que D2, D3, D4 más bien están acoplados a proteínas G inhibitorias, ¿no? Entonces, de ahí que unas activen y otras inhiban a la adenilciclasa. En cuanto al mecanismo de acción, ¿no?, D1 incrementa los niveles de AMP cíclico por activación de la adenilciclasa. Lo mismo en D5, mientras que los otros más bien inhiben el nivel de la actividad de la adenilciclasa. D2 incrementa también, es cierto, los niveles de AMP cíclico por activación de la adenilciclasa. Eso es cierto. Veamos. Cuando entramos a las rutas de segundos mensajeros, a las rutas de transducción, no siempre significa de que, por ejemplo, si el AMP cíclico está disminuido, la célula se deprime. No siempre. Puede haber una depresión del AMP cíclico, pero por las señales de transducción en la célula más bien aumenta su actividad. Y lo mismo sucede. Si es que se inhibe la adenilciclasa, disminuye ciertamente el AMP cíclico, pero eso no necesariamente es una inhibición de la célula, sino todas las otras rutas que se va a ir dando van a hacer más bien que de repente se aumente. Entonces, no siempre toman en cuenta de que como hay disminución del AMP cíclico, la célula está deprimida, o lo inverso, ¿no? Por lo demás, D3, D4, por ejemplo, sí actúan mediante la inhibición de la adenilciclasa. ¿En qué funciones están involucradas? D1 en la locomoción, ¿no?, básicamente la actividad motora, aprendizaje y memoria, en la atención, en el impulso, digamos, hace el control del impulso, ¿no? Eso significa córtex frontal básicamente, en el sueño, la regulación de la función renal. D5 en los procesos de cognición, en la atención, ¿no?, en la decisión para
para hacer las cosas, ¿no? Los actos volitivos, el aprendizaje motor, ¿no? La secreción de renina también está allí, ¿no? D2 en la locomoción, el aprendizaje y memoria, en la atención, en el sueño también, y en el comportamiento de la reproducción. D3 en la locomoción, en la cognición, atención, en el pulso, en el control del impulso, ¿no? El sueño y la regulación también de la ingesta de alimentos. D4 en la cognición, el impulso de control, en la atención, en el sueño y también en el comportamiento de la reproducción. Entonces, más o menos están distribuidos estos receptores y donde tienen su función, ¿no? Como mencionamos, aquí están las dos formas básicas en cómo actúan, ¿no? Están ligados, D1, por ejemplo, está ligado a proteínas G que actúan y prácticamente activan a la adenilciclasa, mientras que D2 inhibe a la adenilciclasa. Eso sería con respecto a la dopamina. Con respecto a la serotonina, ¿no? Que también es un neurotransmisor que se localiza principalmente en las vías nerviosas del núcleo del RAFE. ¿Se acuerdan dónde está el núcleo del RAFE? ¿Dónde? Alrededor de la formación reticular. Ya, un poquito más. La formación reticular ascendente es prácticamente todo el tronco encefálico, menos el bulbo, que más bien corresponde a la descendente, ¿no? Es la última parte, pero prácticamente la sustancia reticular está a lo largo del tronco encefálico. Entonces, cuando usted me dice eso, todavía tengo mucha variación, ¿no? Bueno, acá nos menciona que es un grupo de núcleos situados dentro de la formación reticular del mesencéfalo, protuberancia y médula, ¿no? Las vías serotoninérgicas se expanden ampliamente a través del tronco encefálico, corteza cerebral y medio espinal. Sobre todo está involucrado el control del estado anímico, ¿no? Entonces, asociado a una amplia variedad de funciones, regulación del sueño, percepción del dolor, temperatura corporal, la presión arterial y la actividad hormonal. Ahora bien, en el caso de la serotonina también tiene varios tipos de receptores, dentro de los que cabe mencionar de manera, digamos, especial, están aquellos receptores de serotonina tipo 2. Claro, la serotonina se la conoce como la 5-hidroxitriptamina, ¿no? Es un nombre químico en realidad, pero su nombre común es serotonina. A través de este receptor actúan los alucinógenos, las sustancias alucinógenas, ¿no? LSD, por ejemplo, la psilocibina, que está en los hongos, la NN-dimetiltriptamina, la 2,5-dimetoxi-4-metilmetanfetamina, que es una de las anfetaminas, la famosa mescalina. Claro, todas estas drogas creo que ya son antiguas, ¿no? Yo creo que ustedes están por acá, ¿no? Esto sí, el éxtasis sí que todavía está vigente, ¿no? Entonces, MDA, que más bien induce la liberación de la serotonina. Esto ha permitido conocer varias de las acciones y es así, ¿no? Las acciones de los neurotransmisores usualmente se han descrito porque hay otra sustancia, una droga que los ha estimulado. Y al estudiar, digamos, cómo actúan las drogas a nivel del encéfalo, a nivel cerebro, entonces se fue caracterizando los receptores. Por eso, en caso de la acetilcolina, es el receptor muscarínico, porque la muscarina es la que permitió identificar ese receptor. Luego está la nicotina, que también caracterizó al receptor nicotínico. Ahora se sabe que son receptores de acetilcolina. De esa manera se han ido muchos de los receptores que ahora señalamos describiendo de esa manera, ¿no? No es tanto que fisiológicamente se hubieran descubierto y luego ya pues, la consecuencia de que algunas drogas actuaran sobre ellos, ¿no? No, ha sido más bien al que se llama al contrario, ¿no?
Este receptor también está involucrado en la estimulación de la secreción de prolactina. Tiene que ver con la inhibición de la transmisión del dolor en el asta posterior de la médula espinal. Tiene influencia sobre la regulación del ritmo circadiano. Eso significa sobre el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Ahora, en pacientes con depresión, se ha visto que presentan disminución de este tipo de receptor, ¿no? Que es un principal metabolito de la serotonina. Entonces, si disminuye la serotonina, entonces va a tener algunos efectos. La fluoxetina, que es un fármaco que se utiliza para la depresión, inhibe la recaptación de serotonina, pero no de la noradrenalina. Entonces, de ahí se ha visto que la serotonina sí tiene que ver con el estado de ánimo, ¿no? El efecto es semejante a la inhibición de la recaptación de la noradrenalina. Si se inhibe a la noradrenalina, ¿qué pasa con el encéfalo? Según lo que habíamos mencionado anteriormente. Y para eso uno tiene que recordar cuál es el efecto que tiene la noradrenalina sobre el encéfalo. ¿Cuál es el efecto? Si ustedes se acuerdan, ¿cuál es el efecto? El patrón, ¿no? Claro que hay detalles y excepciones, todo lo demás, pero ¿cuál es el patrón? ¿Cuál es el efecto de la adrenalina sobre el encéfalo? De la noradrenalina, perdón. Estimulante, es estimulante. Entonces, si se inhibe la recaptación de la noradrenalina, ¿qué pasa con el encéfalo? Se excita, se estimula, ¿no? Los antidepresivos clásicos también inhiben la recaptación de serotonina, ¿no? Entonces, también hay que aumentar los niveles de serotonina para que la persona esté mucho más animada, ¿no? Entonces, hay tratamientos de la depresión que estimulan la liberación de la serotonina. Ahora bien, de todo esto, acá hay varias rutas en las cuales participa la serotonina, ¿no? Desde aquí estarían los núcleos del RAFE, que estábamos mencionando, y desde ahí se va proyectando, ¿no? Participa en los procesos patológicos de la migraña, por ejemplo, la bulimia, la ansiedad, la demencia, respuesta al alcohol y el síndrome carcinoide. Si ven, miren, la migraña, la bulimia, la ansiedad, la demencia, tiene que ver justo con alteraciones del estado de ánimo. Claro, son patológicas estas, ¿no? Las que estamos mencionando. Y la serotonina es llamada la hormona del placer, algo parecido a la de la dopamina, ¿no? U hormona del humor. La serotonina ciertamente es sintetizar las neuronas serotoninérgicas del sistema nervioso central y en las células de Kulchinsky, en el tracto gastrointestinal. Se distribuye en todo el organismo y ejerce múltiples funciones. Como mencionamos, participa en procesos patológicos de migraña, bulimia, ansiedad, demencia, respuesta al alcohol, el síndrome carcinoide. Como mencionamos, tiene que ver con ciertas alteraciones y funciones también, alucinaciones, modificación de la conducta, tiene que ver con el sueño y la vigilia, con el estado de ánimo, con la conducta alimentaria, sobre todo en la regulación del apetito, con la termorregulación, la transmisión sensorial, el aprendizaje y memoria y en la emesis inclusive. En cuanto a sus receptores, hay 5 tipos de receptores de serotonina. Receptor tipo 1 se localiza en el cerebro y se han subdividido según su función y distribución en el tejido nervioso y especificidad farmacológica. Esto también quedemos claros. Muchas de estas clasificaciones no son fisiológicas, son farmacológicas. Y la que estamos utilizando acá es farmacológica. ¿Ya? Pero sí lo tenemos que considerar porque de ahora en adelante va a ser pan de cada día y no tanto nos restringirlos a la fisiológica, ¿no? Entonces estamos utilizando una clasificación farmacológica. El receptor tipo 1A de serotonina está relacionado con el humor, la conducta, la regulación del ciclo de sueño y vigilia, circuitos neuronales relacionados con el aprendizaje. Los polimorfismos de este receptor se relacionan también con la susceptibilidad a conductas de abuso. Interesante.
el 1B y 1D. Claro, hay discusión con respecto a estos tipos de receptores, ¿no? El 1C, que acá no se menciona, ha sido declarado como no existente, reclasificado como 2C. Los receptores 1B y 2D de serotonina se expresan en las células que tapizan los vasos sanguíneos cerebrales. Estos receptores son de los fármacos antimigrañosos, como el sumatriptán y los análogos. Los receptores 1B también están presentes en los vasos coronarios. La activación de estos receptores en el tejido cardíaco justifica el efecto adverso de ciertos efectos adversos tipo cardíaco de los triptamos, como el sumatriptán y análogos. El tipo 2 se halla también en el sistema nervioso central, es más significativa en tejidos periféricos, sin embargo. Su significado fisiológico normal es poco transparente, o sea, no se conoce bien. Su importancia aumenta notoriamente más bien de determinadas patologías, como el asma y la trombosis vascular. El 2A, interacción con serotonina, explica acciones sobre musculatura lisa y plaquetas. La activación de este tipo de receptores explica efectos conductuales de alucinaciones del LSD. Están asociados a la fosfolipasa C, estimulando la formación de inositol trifosfato, que es una vía también de transducción intracelular. El tipo 3, en sistema nervioso periférico, sobre todo en neuronas nociceptivas, en el sistema nervioso autónomo y neuronas del sistema entérico. Son también abundantes en el área postrema, una región del tronco cerebral relacionada con el reflejo del vómito. Claro, hay ciertos fármacos que inhiben el vómito, ¿no? Que trabajan a través de la serotonina. Este fármaco tiene polimorfismo y está relacionado con un incremento de la susceptibilidad a las náuseas y vómitos. El 4, localizado también en el cerebro, pero también tracto gastrointestinal, vejiga urinaria y corazón, implicado en el peristaltismo intestinal. Claro, acá se estudiaron los ratones con déficit del fenotipo de este tipo de receptor, muestran alteraciones en la conducta alimentaria y su reacción al estrés. El tipo U5, 6, 7 está apenas disponible su información, ¿no? Pero se sabe que está a nivel del sistema nervioso central y otros tejidos. Hasta aquí, veamos esta parte, ¿no? Estamos viendo la acción que tiene la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Pero esto es válido para todos los neurotransmisores, pero teniendo en cuenta los tres. Si bien es cierto, podemos caracterizar los efectos de cada una de ellas, y lo estamos mencionando, pero sin embargo, entre ellos hay solapamiento, lo que implica que actúan digamos, en los mismos mecanismos y se solapan. Y entonces, un mecanismo, por ejemplo, la motivación a actuar todo, no está dependiendo de un solo neurotransmisor, ¿no? Según el esquema mencionado acá, dependerían del efecto que tiene la noradrenalina y la dopamina, ¿no? Entonces, ahora, si tenemos aquí otras funciones, mucho más, por ejemplo, la función cognitiva, las emociones, etcétera, están involucrados prácticamente todos estos neurotransmisores. Y es ahí un poco que se hace dificultoso caracterizar exactamente el efecto que tenga un neurotransmisor. Y si esto lo ampliamos a la farmacología, una droga puede estar modificando no solo el efecto que tendría uno de estos neurotransmisores, uno de ellos, sino varios. Entonces ahí se hace un poco más difícil caracterizar, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que ese tipo de actividad, hay un solapamiento de actividades de los neurotransmisores que determinan un tipo de actividad. Pues acá también tenemos el apetito sexual, la agresión, y estaría muy involucrada la serotonina, la dopamina. Claro, con lo que vamos, por ejemplo, la serotonina involucrada en el impulso trófico y la dopamina estaría con el placer. Y claro, y esto está muy involucrado, por ejemplo, en el apetito sexual y la agresión.
Entonces se puede, eso explica entonces el efecto de estas drogas. Se explica, pero ojo, no se justifica. Claro, no dice, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué tengo serotonina? No, nada que ver. ¿Cuánto a la histamina? Claro, la histamina más lo conocemos por sus efectos periféricos, no tanto en el sistema nervioso central. Pero también es un neuromodulador del sistema nervioso central. Las neuronas histaminérgicas se localizan, por ejemplo, en el hipotálamo. Se proyectan a áreas del sistema nervioso central donde modulan a nivel presináptico y sináptico los efectos de otros neurotransmisores. Entre las funciones cerebrales que regulan están el estado de vigilia y atención, la actividad motora, la algesia, la ingesta de agua, alimentos, la conducta sexual, de agresión y de defensa. Si sus efectos están mediados a través de los receptores H1, H2, H3. En cuanto al receptor H1, localización en músculo liso bronquial, endotelio, gastrointestinal, tejido y sistema nervioso, en el sistema de conducción, ¿no? Básicamente está ubicado este tipo de receptor en las células de los mastocitos. Y esto libera histamina, perdón. Las células mastocitos son unas células que principalmente, son células inmunitarias, están relacionados con la hipersensibilidad tipo 1 y son las que liberan histamina en cantidad. Y entonces, en lo que hemos mencionado, la localización que tienen los receptores H1, con lo que hemos mencionado, explican por qué esa reacción alérgica, ¿no? Supongo que alguna vez ustedes han tenido esa experiencia. Una de las formas benignas de hipersensibilidad tipo 1 es el rash, la urticaria, esos granitos que no salen, ¿no? Eso está mediado por la histamina, ¿no? Entonces, y por eso, y debido a que se encuentran en estos lugares, no son las células principales las células mastocíticas son las que liberan principalmente la histamina. En cuanto a su efecto, vasodilatación, broncoconstricción, claro, la forma más grave de hipersensibilidad tipo 1 es el shock anafiláctico. El asma también es, pero el asma ya como es crónico hay otros mediadores que están, que medien ese efecto, ¿no? Pero están, que se llama, en el shock anafiláctico hay broncoconstricción. Y claro, entonces, porque tenemos receptores H1 en los bronquios, ¿no? Ese dolor, el picor que se tiene, ¿no? La picadura de los insectos, hay que distinguir acá dos cosas. Una cosa es el propio veneno del insecto, que puede tener un efecto, y la otra es que el organismo suele dar una respuesta de hipersensibilidad a ese veneno, a esa toxina. Entonces, cuando a una persona le pica, tiene dos posibilidades. O le hace efecto el veneno mismo del mosquito o lo que fuere, o si no, por su reacción anafiláctica hace la manifestación. ¿No? Tenemos las dos posibilidades. Usualmente es la hipersensibilidad la que hace el escándalo y no el veneno del mosquito. Cosas de la vida. En media, en cuanto a las funciones, como dijimos, los trastornos alérgicos, el estornudo, el picor de la alergia a la garganta, la conjuntivitis, la disnea. El H2, localizado en músculo gástrico, útero, cerebro. ¿No? En cuanto a sus funciones, regulación de la secreción de ácido gástrico, el ácido clorhídrico, aumenta la permeabilidad vascular, controla la liberación de histamina y también tiene un efecto hipotensor. H3, localizado en sistema nervioso central, ganglios basales, cerebrales. No está bien caracterizado este efecto de H3, pero hasta donde se va viendo, tiene que ver con el control de síntesis y liberación de histamina, disminuye la liberación de neurotransmisores como la acetilcolina, serotonina, norepinefrina, que ahí estaría involucrado entonces en efectos a nivel del sistema nervioso central. H4, que también se está describiendo, tiene su localización en timo, por ejemplo, intestino delgado, vaso, colon, náusea. Sus funciones todavía no están descritas,
dentro de alguna cosa de lo que se menciona es que recluta las células hematopoyéticas, por ejemplo. Y listo, con esto habríamos terminado los neurotransmisores. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí llegamos. ¿Preguntas?